Ok, bien, muy bien. Entonces, como les mencioné, el día de hoy vamos a hablar acerca del diezmo. Sabemos todos que el diezmo es bíblico. El problema es que, por ejemplo, ¿no? Nosotros los protestantes, creyentes, cristianos, decimos que no queremos guardar la ley porque ya no vivimos en la ley, sino en la gracia, ¿no? Pero no decimos eso del diezmo, ¿no? O sea, si se dan cuenta, deberíamos decir lo mismo del diezmo, porque hoy vamos a darnos cuenta si en el Nuevo Testamento existe un modelo para el diezmo o qué es lo que se debería hacer en el Nuevo Testamento y ver en la Biblia si realmente los apóstoles, que fueron la mayor autoridad, nos han dejado o no un modelo a seguir. Debemos recordar que a veces en la iglesia, en la historia de la iglesia, lamentablemente, ¿ok? Lamentablemente, existieron dos bandos, ¿ok? El primer bando fue, según la historia, el grupo de judeo-cristianos, ¿ok? Eran personas que se convertían al cristianismo desde el judaísmo. Y también existieron los gentiles que pasaban directamente a ser cristianos, ¿no? Y que eran discipulados por los judíos, ¿ok? Y también existía un tercer grupo, ¿no? Que eran, por decir, los grupos que pasaban directamente de ser gentiles a ser cristianos, pero cuando hablamos de ser cristianos, estamos refiriéndonos a que se volvían católicos, ¿ok? Y también se les llamaba cristianos, ¿no? Entonces existía una mezcla ahí. Entonces hay que ver bien que cuando a veces nosotros buscamos ciertas referencias históricas y encontramos a un padre de la iglesia, tenemos que asegurarnos si ese padre de la iglesia era católico o era uno de los discípulos de los apóstoles, ¿ok? Porque cuando encontramos un padre de la iglesia que era católico, tenemos que entender que él nos va a dar su punto de vista desde su teología católica. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es un tema muy amplio, pero hoy nos vamos a concentrar en estudiar cómo era el diezmo en el Antiguo Testamento y cómo deberíamos diezmar, si es que hay que diezmar el día de hoy. Bien, para esto entonces, yo quiero explicarles un poquito, vamos a usar la Biblia, ¿sí? Quiero explicarles que así les voy a mostrar los textos, ¿sí? Vamos a ir existía un Shemitah, ¿ok? El Shemitah era un ciclo de 7 años, y es una de las cosas que quiero que puedan entender. El Shemitah era un ciclo de 7 años. ¿Qué significaba eso? Que el Shemitah era año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6, año 7. ¿Ok? Cada 7 años se le llamaba un Shemitah. Y cada 7 años empezaba un nuevo ciclo. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6, año 7. Entonces, a eso se le llamaba un Shemitah. Era un ciclo de 7 años. Y los judíos, o para los israelitas, se movían en un ciclo de 7 años, de 7 en 7. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, existían tres tipos de ofrendas. ¿Ok? Vamos a ver hoy día el Masher Rishon, ¿ok? El Masher Sheni y el Masher Ani. Eran tres tipos de diezmos que se tenían que dar. ¿Ok? Ahora, en hebreo existen dos palabras hebreas o una palabra bueno, existen dos palabras para diezmos, pero hay una que es la más conocida, la que más se usa. Es la palabra maser, ¿ok? Maser. Ahora lo vamos a ver en los textos. Pero la palabra ofrenda se le conoce como terumá, ¿ok? Terumá y maser. Entonces, en algunos textos tenemos que diferenciar cuándo era un maser y cuándo era un terumá, ¿ok? Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que de los diezmos, ahora lo vamos a ver, lo que llegaba al sacerdote no era el diezmo, era una terumá, ¿ok? Y nos vamos a dar cuenta que era una ofrenda y equivalía a 1,7% al 2,5% de todo el diezmo. Entonces, vamos a darnos cuenta de esto y vamos a ir viendo cómo es que deberíamos comportarnos en el presente, pero lo vamos a ver, vamos por partes. Primero, el Masher Rishon, ¿ok? Lo podemos ver en Deuteronomio 14:22. Vamos a verlo juntos, por favor. Les pido que estén atentos porque es pura Biblia y necesito que se concentren en esto. Deuteronomio 14:22, ¿no? Ya estamos a otro level, así que vamos a hacer pura Biblia. Vamos acá.
Dice, diezmarás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinde el campo cada año. Era cada año. El Masher Rishon, que era el primer diezmo, ¿ok? Maser es diezmo, Rishon primero, primer diezmo, ¿ok? Lo tenías que hacer todos los años, ¿ok? Entonces cada año, dice, tenías que diezmar fielmente de todo el producto de tu semilla que rinde el campo cada año. Y en el lugar que escoja para que habite allí su nombre, comerás ante Yahweh tu Dios el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu vacada y de tu rebaño, para que aprendas a temer a Yahweh tu Dios todos los días. ¿Ok? Pero si el camino es demasiado largo para ti, de manera que no puedes llevarlo, por estar demasiado lejos de ti, el lugar que Yahweh tu Dios escogió para poner allí su nombre, cuando Yahweh tu Dios te haya bendecido, lo cambiarás por dinero, y tomando el dinero en tu mano, irás al lugar que Yahweh tu Dios haya escogido. Muy bien, miren, para hacer un resumen. Primero, muchos de nosotros en el presente decimos que en el presente tenemos que diezmar en dinero, ¿ok? Porque en la época en que Dios estableció el diezmo, no existía el dinero. Y era como los incas, que había que hacer un trueque de cosas. Pero eso es falso, hermanos. Acabamos de leer y todos sabemos que sí existía el dinero. Pero a pesar de que el dinero existía, Dios no permitía que los diezmos sean con dinero. ¿Ok? Dios decía que todos los diezmos eran de la parte agrícola, de la producción agrícola y del ganado. A pesar que había dinero, ¿eh? Y cuando Dios, como todavía no existía Jerusalén, o sea, no se había establecido Jerusalén como lugar de adoración, Jerusalén. ¿ok? Entonces, Dios escogía un lugar, por ejemplo, vamos a ir a al campamento de la tribu de Leví, perdón, campamento de la tribu de Benjamín, o de no sé quién, o el otro fulano. Entonces, cuando Dios establecía un lugar de adoración, todos iban a ese lugar. Pero si el lugar estaba demasiado lejos, hermanos, Dios decía, no vas a ir con todas tus vacas, con todo tu ganado y toda tu ofrenda, la vas a llevar hasta allá. Entonces lo que vas a hacer es que lo vas a vender. Y el dinero se convertía en un medio de transporte, no el fin. Entonces llevabas el dinero, ibas hacia el lugar donde tenías que ir a diezmar. ¿Y qué hacías? Volvías a comprar, dice, todo lo que tú querías. ¿Y qué hacías? Te lo comías. Porque el diezmo era para ti también, porque especialmente en los tiempos de fiestas, que eran las fiestas de la Pascua, la fiesta de la levadura, del pan sin levadura, y las fiestas de los tabernáculos. Entonces, tenías que ir al lugar de adoración o Jerusalén para celebrar las fiestas. Ahora, en el Masher Rishon, hermanos, solamente se diezmaba cada año, el año 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el año 7, ok, hermanos, no se podía ni trabajar la tierra, ni tampoco se podía diezmar, ok. Ahora, y lo curioso de todo esto es que, lo curioso de todo esto es que los hermanos, nuestros compatriotas de la sierra que trabajan en el campo, ¿sabían ustedes que el año séptimo no siembran? Porque aún ellos saben que la tierra, cuando la cultivan el año 7 no produce nada. ¿Ok? Muy bien, ahora, Para que descanse la tierra. correcto, para que descanse la tierra. Ah, Correcto, vamos bem rápido. correcto. Ahora, miren, quiero decirles lo siguiente. De ese, lo primero que tenía que hacer el pueblo era sacar el Masher Rishon. Si yo era un israelita, yo tenía que sacar el 10% de toda mi producción de ganado y de producción agrícola. Y de ese 10%, ¿ok? Yo lo que iba a hacer era dar la terumá. ¿Qué cosa era la terumá gadola? Era que yo separaba el 10% para dárselo directamente al sacerdote. Entonces, ese 10% de lo que yo producía, se le llamaba el terumá, que terumá es ofrenda, ¿ok? No es diezmo, es ofrenda, del terumá gadolá. Era separar esa terumá, se le conocía como la porción separada y era entregada directamente al sacerdote, ¿ok? Ahora, luego de eso, hermanos, venía el Masher Sheni. El Masher Sheni, ¿ok? Solamente se daba en el año 1, 2, 4 y 5. El año 3 y el año 6 no contaban ahí, ¿ok? Solo el año 1, 2, 4 y 5.
¿Qué hacías? Separabas el 10% para consumirlo en las fiestas, las que les mencioné, las fiestas de la Pascua, las fiestas del pan sin levadura y las fiestas de los tabernáculos. Vamos a leer eso, está en Deuteronomio capítulo 16. Estoy poniéndole las bases del Antiguo Testamento primero, ¿sí? 16 del 1 al 8. Vamos a leer, miren lo que dice. Dice, guardad el mes de Abib y haz la Pascua para Yahweh tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Dios de Egipto de noche. Sacrificarás pues la Pascua a Yahweh tu Dios, dice, de tus ovejas y de tu ganado vacuno, en el lugar que Yahweh haya escogido para ir a habitar su nombre, lo mismo, el lugar que Dios ha escogido. No comerás con ella nada leudado, o sea, el pan sin levadura. 7 días comerás con ella panes ácimos y levadura, pan de aflicción, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto, pues apresuradamente saliste de la tierra de Egipto. Durante 7 días no se hallará levadura en tu casa, en ningún lugar de tu territorio. De la carne que sacrifiques en el atardecer el primer día no quedará nada para la mañana siguiente, igual que el maná, ¿ok? Y aquí si vamos leyendo todo esto, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que tenías que separar el 10%, ¿ok? En el año 1, 2, 4 y 5 para celebrar las fiestas, ¿sí? Ahora, bien, luego viene el Maseraní. ¿Qué cosa era el Maseraní, hermanos? El Maseraní era solamente entregado al final de cada tercer año. ¿Qué significa eso? Eran 7 años. Mira, al final de cada tercer año, ¿qué significa? En el último mes del tercer año y en el último mes del sexto. O sea, era el tercero y sexto año. ¿Ok? El tercero y sexto año se entregaba el Maseraní. Este era conocido como el diezmo de los pobres. ¿Qué significa esto, hermano? Vamos a leer Deuteronomio 14, 27, 29. ¿Sí? Dice así. No abandonarás al levita que está en tus ciudades, pues no posee ni porción ni herencia contigo. Al final de cada tercer año, apartarás el diezmo de todos tus productos de aquel año y los depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene porción ni herencia contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades y comerán y se saciarán, a fin de que Yahweh tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano cometa. Muy bien, lo que quiero demostrarles con esto, hermanos, es que ese era el diezmo del pobre. ¿Ok? Inclusive se dice, y lo vamos a ver ahora, en Deuteronomio 26, miren lo que quiero que ustedes vean, del 12 al 14, miren lo que dice aquí. Dice, en el tercer año del diezmo, cuando acabes de diezmar el total de tu cosecha, lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman dentro de tus ciudades y se sacien. Muy bien. Ahora, una de las cosas que hay que tener en cuenta, hermanos, es que, y ahora lo vamos a ver, en números, eh, vamos a ver aquí, vamos a ir primero al diezmo de diezmos, ¿ok? Pues eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, hasta ahí estamos viendo los 3 tipos de diezmos. El primer tipo de diezmos era el Masher Rishon, que era el 10% que separabas de todo lo que hacías y se lo mandabas directamente al sacerdote, ¿ok? Representaba un 1,7% a 2,5% de tu producción total, más o menos, ¿no? Ahora, era un terumá gadolá, ¿ok? Luego sería el Masher Sheni, que era el 10% que lo separabas para las fiestas. O sea, las fiestas de Jehová, hermanos, o las fiestas de Yahweh, son tiempos donde Dios quería que tú tengas comunión con Él. Te lo voy a explicar de esta forma. Cuando en el Génesis Dios crea la luna y el sol, el pasaje en hebreo dice que Dios creó la luna para las estaciones, ¿ok? Y nosotros siempre en nuestra mente occidental pensamos que las estaciones son primavera, verano, otoño e invierno, no digamos para colmo, sino que si tú revisas la Biblia en el hebreo, en toda la Biblia, en el original, no en el castellano, porque el castellano ya fue manipulado, en el original no existe la palabra otoño ni primavera, ¿ok? En el original solamente existe verano e invierno, ¿ok? Y
¿cuándo es que se hablaba de primavera? Con las características. Cuando decías, y las hojitas empiezan a reverdecer y tal, todo el mundo sabía que empezaba una nueva etapa, porque era el aviso que se venía el verano. No había primavera. ¿Ok? Entonces, esa palabra no existe. Entonces, ¿qué es lo curioso de esto? Es que la palabra estaciones en el hebreo significa moedim. ¿Saben lo que significa la palabra moedim? Eso lo vamos a ver en la astronomía hebrea. El moedim era una cita. O sea, Dios dice, yo he establecido la luna y el sol y las estrellas para las citas que voy a tener con ustedes. Entonces, ¿cuáles eran las citas que Dios tenía con su pueblo? Eran las fiestas. Las fiestas de la primavera, porque la fiesta de la Pascua tenía un simbolismo. La fiesta de los panes y levadura tenía un simbolismo. La fiesta de los tabernáculos tenía un simbolismo. Cada fiesta, las fiestas llamadas las fiestas de la primavera, por decirlo así, ¿no? Eran las fiestas donde se hablaba de la primera venida del Mesías. Y las fiestas del otoño son conocidas como las fiestas de la segunda venida. ¿Ok? Entonces, lo que hacían los hebreos o los israelitas era que cuando celebraban las primeras fiestas, sin saberlo, lo que Dios hacía es lo que hace todo maestro de la escuela dominical. ¿Qué hacen los maestros de la escuela dominical? ¿Acaso se sientan y les dicen a los niños, niños, abran sus Biblias que vamos a revisar el texto en hebreo? No hacen eso, porque el niño no tiene un pensamiento abstracto, el niño tiene un pensamiento concreto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el maestro? Hace juegos, hace teatro, hace títeres. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo con su pueblo, con las fiestas? Estaba siendo didáctico. Dios creó las fiestas para que ellos lo aprendan. Miren, ni siquiera existía el constructivismo, que en educación es una... El constructivismo dice que el alumno construye su conocimiento en base a su experiencia. ¿Ok? Y eso lo sacaron los pedagogos en el siglo XX. Y Dios, 2000 años, más de 3000, 4000 años atrás, Dios sabía que las personas podían construir conocimiento desde la experiencia y cuanto más sentido se utilizara. ¿Y qué dijo? Para que estos cabezas de melocotones entiendan que Jesús va a venir, si me siento y les explico, les doy un sermón, se van a dormir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a hacer que cada año ellos representen la fiesta. ¿Me entienden? Para que en su mente entiendan, ¡ah! Matar el cordero, la Pascua. ¿Qué significa el cordero que va a morir? El pan sin levadura, recordar el sufrimiento que pasé. Lo que más, sacar la levadura de tu casa, deshacerte del pecado. Entonces, Dios hacía de forma experimental para que ellos conocieran ciertas cosas importantes y tuvieran comunión con Él. Entonces, esas fiestas, si Dios decía, vamos a celebrar las fiestas en tal lugar, todo el mundo se iba a ese lugar a adorar. Y lo mismo hacían con la fiesta de los tabernáculos, que representa la segunda venida. ¿Ok? Muy bien, eso lo vamos a ver en las fiestas. Entonces, es un resumen. Para entender que eso es lo que pasaba aquí. Ellos tenían que separar el Masher Sheni para las fiestas, las citas con el Padre, tenían que separar el Masher Rishon para el sacerdote, pero también tenía el Masher Ani, que era la ofrenda del diezmo para los pobres. ¿Quiénes estaban en los pobres ahí? Los levitas otra vez. ¿Quién más? Las viudas, los huérfanos y el extranjero. ¿Y por qué el extranjero? ¿Por qué creen? Porque un extranjero cuando llega a un país por primera vez llega sin nada. ¿Cuándo ha visto un extranjero que llega a un país, a menos que sea el príncipe de Irán, ¿no? La única. Todo el mundo que llega a un país nuevo por primera vez llega sin nada, a empezar otra vez. Entonces, de hecho, los extranjeros que llegaban a Israel era porque creían en Jehová, pero no tenían nada. Muy bien. Entonces, tenemos estos tres tipos de diezmos, pero luego teníamos el Rumá Kataná, que era o el Terumá Kataná, que era el Terumá Kataná. Era del Terumá Maser, ¿okay? Del Terumá Maser era el que le dabas al sacerdote
pero el terumá era lo que sobraba. Por ejemplo, vamos a leer, del 10% del Masar Rishon sacabas para el sacerdote, ¿ok? Pero también tenías que darle, vamos a leerlo, sí, para no perderlo. Número 18:26. Quiero trabajar con la Biblia y no hablar mucho, vamos a ver, porque la Biblia tiene todo aquí. Vamos a ver aquí, números 18:26, aquí. Dice, era conocido como el diezmo de diezmos, ¿ok? Acá está, miren. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, hablarás así a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos como vuestra heredad, vosotros presentaréis como ofrenda alzada a Yahweh el diezmo de los diezmos. O sea, ¿qué cosa quiere decir eso? Que del 10% que los levitas recibían, ellos volvían a sacar el diezmo. Y ese diezmo iban y se lo daban al sacerdote y a su familia. ¿Ok? Entonces, pero todo era comida y vacas. No había ni una moneda, ¿eh? Pero sí había monedas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Dios no permitía que existieran monedas a pesar que había monedas? Porque recuerden de que ellos habían sido separados para el servicio del Señor. Entonces, ¿qué significaba eso? Que Dios sabía que el dinero pervierte. ¿Me entienden? Entonces, Él no permitía que los sacerdotes se vieran tentados. Por eso, ¿qué hacía Dios? Satisfacía todas sus necesidades. No les faltaba que comer, no les faltaba dónde vivir, no les faltaba nada, porque todos los tres diezmos eran para eso. Ahora miren, ustedes dirán, hermano, ¿y cómo se pagaban los gastos del templo? Ahí está la pregunta. Es que, miren, por ejemplo, si nosotros nos vamos, quiero decirles, por ejemplo, esto, nos vamos a Éxodo 25:2-9. Miren, dice lo siguiente. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que cojan una ofrenda para mí. De todo varón generoso de corazón, recogeréis una ofrenda para mí. Miren, de todo varón generoso, generoso. O sea que Dios estaba basándose en la generosidad de la gente, ¿ok? No era una obligación como el diezmo, ¿ok? Dice, de todo varón generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí. Acá dice ofrenda. Si tú buscas esto en el hebreo, no dice maser, dice terumá, ¿ok? Es importante eso. Ahora, y esta es la ofrenda que recogeréis de ellos: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras. También pieles de carnero, tenías de rojo, pilas de tejones, troncos de acá, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onís, piedras de engaste y para el pectoral. Y harán un santuario para mí. Entonces, ¿cómo se hizo el santuario? ¿Con diezmos? ¿Cómo se hizo? Con ofrendas. como ofrenda. O sea, Dios pidió una ofrenda. Y la gente dio de más. Correcto, hermano. Ahí vamos a ir a ese punto. Miren, ahora, ¿se debe pedir ofrenda si no es necesario? No. Vamos a ver aquí, miren, lo que está justo el hermano Jaimito mencionando. Miren lo que dice acá. Tanto así, dice, y en presencia de Moisés recogieron toda la ofrenda que los hijos de Israel habían llevado para la obra del servicio de santuario a fin de realizarla. Ofrenda, ojo, ofrenda. Y siguieron llevando la ofrenda voluntaria, mañana tras mañana. Tanto así que todos los peritos que hacían toda la obra del santuario, dejando cada uno la obra que hacía, fueron a Moisés y dijeron, el pueblo trae mucho más de lo que es necesario para el servicio de la obra que Yahweh ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio orden y pregonaron por el campamento diciendo, ni hombre ni mujer preparen más material para las ofrendas del santuario. Y así se impidió al pueblo ofrecer más. Imagínense si las iglesias que hacen eso en el presente dijeran eso, no, ya no más. Okay. Vamos a seguir leyendo, ¿sí? Ahora, entonces Moisés dio orden y pregonaron por el campamento esa hora. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿por qué es que Dios establece justicia? Hemos visto que Dios establece el diezmo para establecer justicia y equidad. ¿Ok? O sea, Dios crea un sistema social que permite que haya justicia y equidad en el pueblo. ¿Por qué?
Porque lo más interesante, hermanos, es que si lees todo lo que pues, está referente al diezmo en la Biblia, los pobres no diezmaban. ¿Por qué? Porque los pobres eran el objeto del diezmo, pues. O sea, en otras palabras, ¿cuál era el propósito del diezmo? Era apoyar al pobre. ¿Quién es el pobre? La viuda, el huérfano, el levita, el extranjero. Y también el sacerdote era pobre porque se dedicaba a la obra y no trabajaba. Y tenías que darle, y todos, aún hasta el levita, sacaba el 10% de lo que a él le daban y lo compartía con el sacerdote. Claro que hay otros textos que los van a ver, que se los voy a poner ya está el video pasado en YouTube, ahora los voy a dar, pero ahí les voy a poner los versículos de referencia para que puedan buscar más y van a ver que ahí también los sacerdotes comían de lo que se ofrendaba. Lo que no se quemaba ellos podían comer, pero el problema es que solo podían comer lo del día, ¿no? O al día siguiente, pero ya no podían comer todo. Imagínense, te traían 20 vacas, no te ibas a comer las 20 vacas. Es imposible, ¿no? Muy bien. Ahora la pregunta es, veamos lo que dice Levítico. Miren, miren esto qué interesante, para que vean que la sociedad israelí no era una sociedad egoísta, sino que Dios había permitido que todos se apoyaran. Mira el Levítico 19, del 9 al 11. Al cegar la cosecha de vuestra tierra, no cegarás hasta el último rincón de tu campo, ni rebuscarás las espigas de tu siega. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás los frutos caídos de tu viña, sino que lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Jehová, vuestro Dios. Miren qué interesante. O sea que no eras esos, bueno, que esto es todo lo que es para ti, no. Dios te decía, no saques hasta el último, deja. Porque se decía que los que tenían cosechas dejaban los bordes de las cosechas y la gente podía ir a comer a los bordes de las cosechas. Y no, o sea, no podía haber nadie muerto de hambre en Israel, porque Dios no permitía eso. Dios hizo este sistema como un sistema de equidad y de justicia. Quiero que les quede clara esa palabra, equidad y justicia. Les voy a decir por qué. Ahora, hermanos, una pregunta que les quiero hacer, ¿no? Para ir a analizar los textos mal usados en el presente, ¿sí? Miren, yo quiero que seamos honestos y por eso estoy tratando de enseñarles las cosas como la Biblia nos enseña. No estoy diciendo con esto, ojo, no estoy diciendo con esto eh, que no podamos hacer terumá con nuestros pastores. Eso es bíblico, porque Dios nos ha mandado a pensar en el que necesita, sobre todo si se está dedicando a la obra, pero es terumá, ¿ok? Una terumá. Ahora les voy a explicar y lo vamos a demostrar bíblicamente, ¿ok? Pero lo que quiero que entiendan, hermanos, es que tenemos que ser honestos con la teología de la Biblia, por decir, la doctrina de la Biblia, vamos a decir así, ¿sí? ¿Por qué? Porque les pregunto, ¿a quién se daba las ofrendas? Al pobre. ¿Los pobres siguen existiendo? Sí. ¿A quién más se daba la ofrenda? Al levita, Viuda, al levita. levita, Las viudas, a las viudas extranjero. también. Bueno, las viudas están los pobres, pero la pregunta es, ¿se daba el diezmo a los levitas? Pregunta, ¿existen levitas? No. Pregunta, ¿la otra ofrenda se llevaba a dónde? ¿Ejemplo? Al templo. Pregunta, ¿existe el templo? No. Ahí es donde los quería agarrar. ¿Por qué? Porque para nosotros los occidentales nos han enseñado en la Iglesia Católica que el templo es la iglesia. Y eso no es cierto. Si nosotros decimos que el templo es la iglesia, estamos cometiendo una herejía. Les voy a decir por qué. Miren, cuando estudiamos Hebreos, se nos dijo que el tabernáculo de Jehová y el templo y el sumo sacerdote, ¿quién es ahora? Yeshua. Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Hebreos y estudiamos y clarito demostramos
que el sacerdocio levítico había acabado. Ya no hay más sacerdocio levítico. Y como Dios quería que la gente entendiera que el templo ahora es Yeshua, ¿qué hizo Dios con el templo en el año 70? Como decir, quieren seguir haciendo sacrificios y no quieren entender que el sacrificio fue Yeshua. Quieren seguir haciendo su sistema levítico y no quieren entender que el sumo sacerdote es Yeshua. Ok, les voy a destruir su templo. Año 70, chao templo. Si nosotros decimos que el lugar físico donde nosotros vamos es el templo, estamos haciendo que ese lugar físico reemplace el lugar de Yeshua. Y eso sería hereje. Si queremos ser realmente verdaderos estudiosos de la Biblia, no podemos hacer eso. Iglesia y congregación sí es lo mismo, pero es el grupo de personas. Y el lugar físico es el lugar físico donde hemos elegido reunirnos porque lo hemos heredado en la Iglesia Católica. Pero ni siquiera en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver, el apóstol Pablo se atrevía a que en las sinagogas se hicieran esas cosas. Porque las sinagogas eran para estudiar la palabra, ya lo vamos a ver. Entonces, mi pregunta es, si tuviéramos que llevar un diezmo, tendríamos que entregársela al sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Y quién es el sumo sacerdote? Yeshua. O sea que, ¿a quién tendríamos que entregarle si tuviéramos que hacerle nuestro diezmo? A Yeshua. Miren, ahora, nosotros los cristianos, ¿okay? Nosotros los creyentes, justificamos que tenemos que obligar a la congregación a dar diezmo, los que obligan, obviamente, y los que han hecho esto una doctrina que no es bíblica, porque cuando Abraham salió con el botín de Sodoma, fue y diezmó a Melquisedec, ¿se acuerdan? Y entonces usamos eso, no, pero no había ley, y el diezmo lo usó Melquisedec, sí, pero número uno, Melquisedec no le pidió nada a Abraham, es lo primero, ¿ok? Salió del corazón a Abraham darle, y el diezmo se lo dio porque era una referencia en esa época. Recuerden que el 10% ni siquiera es bíblico. ¿Saben por qué? Miren, 10% para el Masher Rishon, 10% para el Masher Sheni, y es un 20%. ¿Dónde dice 10%? Estabas dando más del 10%. Y encima tenías que dar el Masher Ani. O sea, los israelitas no daban el 10% de cada diezmo, pero en total no era el 10%, era más. Entonces, el 10% era una referencia que Abraham utilizó. Pero ¿cuál es lo más interesante, hermanos? Que recuerden de que el linaje de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, era un título, y en Hebreos se nos demuestra que era superior ¿a quién? A Levítico, ¿verdad? Y que era una representación del sacerdocio de Yeshua. Por eso es que en Salmos 110 se profetiza y se dice, tú que eres del linaje de Melquisedec, ¿no? Muy bien, ahora, una de las cosas, hermanos, entonces hay que entender es que, ¿qué tiene que ver Melquisedec? La palabra Mel tiene que ver con rey. Por eso es que se le dice que era el rey de Salem o el rey de paz. Y Sedec, que está relacionado a Sadi, tiene que ver, ¿saben con qué, hermanos? Con justicia, con equidad. Supuestamente el orden de Melquisedec, que era un título, era un sumo sacerdote que buscaba la equidad y la justicia. ¿Ok? Entonces, la tradición hebrea piensan de que cuando Melquisedec recibió el diezmo de Abraham, por ser un rey de justicia, Sedec, tuvo que haberlo repartido entre los pobres. Ahora, quiero demostrar eso bíblicamente, ¿sí? La pregunta es, ¿qué pasa con esos textos que se utilizan en las iglesias, como Malaquías, por ejemplo? Miren, es el clásico texto. Sí. Vamos a ver, vamos a Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Miren, dice,
¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Y aquí se quedan. Entonces todo el mundo dice, oh, no estoy diezmando, Señor. Perdóname, te estoy robando. Mala interpretación. Vamos a leer el contexto según la ley de la hermenéutica. ¿Ok? Dice, es el 5, dice, del 4. Entonces eran gratas a Yahweh las ofrendas de Judá y de Jerusalén como los días primeros y como los años antiguos. Vendré a vosotros para celebrar juicio y seré testigo exacto contra los hechiceros y los adúlteros, contra quienes juran en falso y contra quienes defraudan el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y contra los que hacen tropezar al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová Shabbat. Jehová Shabbat de Jehová los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. ¿Cuáles estatutos, hermanos? Si es Malaquías, el último de los profetas. ¿Cuál estatuto crees que se está refiriendo, Señor? Según el contexto. No dejarás de cuidar a la viuda, al extranjero, al huérfano, sino que le darás tu ofrenda. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que los estaban dejando de apoyar a los levitas y a los pobres. ¿Qué dicen? Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volver? Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Me habéis maldecido con maldición porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Por tanto, trae todos los diezmos del alfolí. Y ya, ¿qué dice? Alimentos, no dice monedas. ¿Ok? Y probable luego, esto dice Jehová Shabbat, si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros maldición hasta acá sobre vos. Si usamos la hermenéutica, hermanos, que es lo que tenemos que hacer, el contexto es que ellos habían dejado de ofrendar a los pobres, que era un mandamiento del Masher Ani. Y como Dios había establecido un sistema de justicia y equidad, ¿qué pasó? Que tanto así se habían olvidado de eso porque habían estado en la dispersión de Babilonia y de Siria, que los pobres levitas no tenían con qué vivir y tenían que ir a los pueblos paganos a pedir comida. Entonces Dios les está llamando la atención porque han descuidado a quién, al pobre. Entonces, ojo, luego voy a aclarar que no estoy juzgando a todos los pastores. Yo estoy hablando de aquellas iglesias que dicen, tú no has dado tu diezmo, Dios te va a condenar, vas a ser pobre. Eso no es bíblico, ¿eh? Eso no es bíblico. Lo que estoy diciendo aquí, hermanos, es que más bien ellos son los que están robando. Porque ellos al recibir el diezmo de la iglesia, ellos deberían preocuparse por los pobres de la ciudad. Eso es lo que debían hacer. Y no solamente los pobres de la ciudad, los pobres de la congregación. Un buen siervo de Dios, basándose en los principios que la Torah enseña, debería decir, hermanos, líderes, averigüen de nuestros hermanos quiénes son pobres, quiénes no pueden pagar su casa, quiénes no tienen para comer. Ok, hermanos, separemos el 10% de todas las ofrendas que han traído a la iglesia y démoselo a ellos. Eso sería lo que es bíblico. Porque acá tú estás viendo que ese texto que las iglesias lo utilizan para manipular a los hermanos y aún le sacan el dinero hasta los que no tienen. Cuando la Biblia enseña que el pobre no diezma. El pobre es el objeto del diezmo. Tú no puedes decir, hermano, eres pobre, no tienes fe, ¿eh? ¿En qué momento hemos leído que Dios le está diciendo a los pobres que tengan fe? No hay ningún texto, hermanos. Ahora, ustedes dirán, no, pero es que así se dice en la iglesia. Ok, pero así no está en la Biblia. Y si nosotros somos creyentes y tenemos que ser bíblicos, no podemos seguir a hombres. Tampoco estoy diciendo que le faltemos el respeto. Si el pastor donde tú estás es hereje, así, de así notorio, ¿no? Tienes que irte. Porque para si el pastor es un pastor bueno, que se dedica a predicar la palabra, a cuidar, ve su intención, pero a lo mejor no sabe esto porque no le fue enseñado, lo pasó de generación en generación, ora por él. Pero hay otros que son unos lobos, como esos que tú ves, a ver, los de $500 a la izquierda, los de 1000 a la derecha, ¿me entienden? Entonces, eso es un robo y es una manipulación
enseñar este versículo a la iglesia. Entonces, primero, porque ahí sí funciona la ley, ¿no? Ahí sí quieres usar la ley, pero no la quieres usar para otra cosa. Entonces, ahí sí el Antiguo Testamento sigue existiendo, ¿ok? Y segundo, es una herejía porque es un versículo sacado de contexto. No está hablando de eso, sino de los pobres. Quiero que ustedes vean que Dios está enfocado siempre en los pobres, en los necesitados. Y eso es importante. Muy bien. Entonces, Hermano Juan Manuel, sí, una consulta. Y ahí también la iglesia primitiva, cuando todos llevaban todo lo que tenían, incluso vendían y les daban a cada uno lo que necesitaban. No había ahí nadie el que pobre, pasaba hambre ni necesidad, porque todos recibían. Creo que eso también es el corazón, correcto, verdaderamente. correcto. Y por eso la acuerdan los dos esposos que se cogieron de lo que habían vendido y se murieron. ¿Por qué? Porque el problema no solamente fue la mentira, fue la ambición. Y no solamente fue la ambición, fue que como hebreos, ojo, miren, como hebreos, ellos sabían que ese era un mandamiento dado por Jehová. Quizás tú y yo que somos occidentales a lo mejor no lo sabíamos, pero ellos habían crecido con esa ley, la sabían, ¿no? Y aún los que eran gentiles se lo habían dicho. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante leer el Antiguo Testamento? Yo les voy a decir una cosa. Nosotros hemos estudiado Romanos, hemos estudiado Hebreos, hemos estudiado Colosenses, hemos estudiado varias cartas en los años pasados. Y en ninguna parte, aun cuando hemos estudiado Hebreos, hemos concluido, según la hermenéutica, que la ley se ha acabado. Porque si nosotros decimos que la ley se acabó, que se llama antinomianismo, que lo hemos mencionado, ¿ok? Estaríamos diciendo que Jesús y Yeshua es mentiroso. Porque Jesús dijo, ninguna jota, ninguna tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Se ha cumplido todo? No. Segundo, yo no he venido a abrogar la ley, en el griego catalugo, que significa, yo no he venido a destruir la ley, sino a cumplirla. Entonces, no hay ningún punto ni una jota. Ahora, miren, yo les quiero picar con algo, ¿ok? Para que vayan pensando. Recuerden que esto no es judaísmo, hermanos, ¿ok? Cuando tú guardabas el Shabbat, cuando los judíos ortodoxos guardan el Shabbat, ¿ok? Los religiosos, ellos no pueden ni respirar, no, Shabbat, no. Se muere alguien, Shabbat, no, no pueden hacer nada, porque ellos han creado leyes sobre leyes sobre leyes. ¿Saben qué es lo único que Dios pedía en el Shabbat? No trabajarás, no harás trabajar a nadie, o sea, a tu empleado, a tu esclavo, si eres esclavo, no venderás ni comprarás. That's it. No más. Ahora, pero si tú estabas en Shabbat y tu hermano estaba pasando necesidad, tú tenías que ir por tu hermano. Por eso es que Jesús demostró eso cuando dijo, ¿acaso no iré yo por una oveja perdida y dejar las 99? ¿Acaso él no sanaba al hombre la mano seca en Shabbat? ¿Por qué? Primero porque él era el Dios del Shabbat, el Señor del Shabbat. Y segundo, porque él no había enseñado que en Shabbat tú no podías tener amor y misericordia por los demás. Él nunca enseñó eso. Entonces, ¿acaso la Biblia no dice que la ley no es carga? ¿Cómo va a ser carga guardar la ley? Si la dice, tu ley es mi delicia, tu ley es como miel en mi boca. ¿Quién nos ha metido esa idea? El diablo, los católicos. ¿Por qué? Porque los católicos en un momento querían que la iglesia católica tuviera cada vez más poder. ¿Y qué hicieron ellos? Crearon varios templos por todos lados. Y en cada templo, ¿qué se pedía? Ustedes sabían que todo el dinero que tiene el Vaticano, correcto. Ustedes sabían que todo el dinero que el Vaticano tiene podría acabar con toda la pobreza del mundo. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque simplemente no sirven al Señor y no han entendido lo que el Señor pidió. Ahora, entonces, ¿por qué es importante leer, basarnos en el Antiguo Testamento, hermanos? Les voy a decir por eso. Porque el Antiguo Testamento no ha muerto. La idea de crear un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento es una idea humana.
En ninguna parte de la Biblia, sí, hermano, pero habla de un nuevo pacto. Habla de un nuevo pacto, no de un nuevo libro. El libro es el mismo. Por eso es que nosotros no podemos comprender el mensaje completo de la Biblia y nuestra hermenéutica es errada porque leemos el Nuevo Testamento a oscuras del Antiguo. Ahora, ¿por qué creen que Dios escogió a Saúl, como dicen los hebreos? ¿Por qué no escogió a otra persona? Se los dije, porque Saúl era quien conocía la ley. ¿No se han dado cuenta ustedes que Dios, en su misericordia y en su amor, escogió sus 12 apóstoles? Pero ¿quién es el que escribió casi todo el Nuevo Testamento? Aún se acuerdan cuando Pedro menciona y dice, hermanos, yo sé que hay algunas cosas difíciles de entender en el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ni siquiera la preparación de Pedro alcanzaba la preparación de Pablo. Dios tenía que escoger a alguien como Pablo porque él conocía toda la Torá. Entonces, si para Dios era importante la Torá, aquí, ¿cómo podemos decir que la Torá no vale? Que el Antiguo Testamento no sirve. ¿Dónde están las bases del diezmo? En el Antiguo Testamento. Y las enseñanzas que dieron los apóstoles. Ahora vamos a ir para ahí. Ahora, vamos al otro texto que es mal usado. Miren. Hermano Juan Manuel, una Sí, pregunta. sí, Teresita. Bueno, más que una pregunta, he escuchado cuando hace un momento usted habla del diezmo y que tienen que llevar, entregar al sacerdote, ¿no? He escuchado a pastores que, claro, sacan de contexto y dicen, ¿no? De que ese diezmo era usado para que haya alimento en la casa, ¿no? Donde estaban los sacerdotes y ellos lo relacionan, ¿no? Así, donde tú recibes la palabra, ahí es donde tienes que llevar tu diezmo, ¿no? Porque estás recibiendo el alimento, o sea, lo llevan a ese nivel de pensamiento y entonces el hermano o la persona, ¿a dónde estoy recibiendo mi palabra? Entonces lo lleva, o sea, hacen esa comparación, o sea, el alimento que ellos recibían era alimento para el cuerpo físico, ¿no? Pero ahora lo relacionan con que el alimento es la palabra de Dios, entonces ahí es donde tú tienes que llevar tu diezmo, ¿no? Y no en otro lugar. Eso es lo que yo he escuchado, hay pastores que hablan así. Correcto. Ahora, primero, el diezmo, como dijimos hace un rato, no puede existir porque el diezmo existía dentro del sistema de sacerdocio levítico. Y el sistema de sacerdocio levítico, uno, no existe. Segundo, no hay templo. ¿Ok? Tercero, la Biblia en el Nuevo Testamento, ya hacia ahí vamos a ver, que se enseña que uno puede bendecir a los pastores no con un diezmo, sino una terumá, que es una ofrenda. ¿Ok? Ahora lo vamos a demostrar con lo que Pablo hacía. Y aún vamos a darnos cuenta que Pablo nos va a meter una cachetada, pero así, terrible, a todos nosotros. Y es que tenemos que entender que si queremos realmente ser bíblicos, o sea, imagínense que yo llegara ahorita y les dijera, hermanos, tenemos que preparar un tabernáculo ahorita en el campo de Marte y tenemos que ir a orar ahí todos los domingos porque Dios se va a aparecer ahí. Me van a decir que estoy loco, por más buena intención que tenga. ¿Saben por qué? Porque eso es antibíblico. Porque uno de ustedes me va a decir, hermano, según Hebreos, dice que por la muerte de Cristo ahora tenemos presencia, entrada al lugar santísimo. No necesitamos un tabernáculo porque ahora nosotros somos el templo. ¿Te has dado cuenta que lo justificarías usando la doctrina que has aprendido en la Biblia? ¿Sí o no? Sí. ¿O qué me dirías, hermano? Está bien, hay que reunirnos ahí para que la presencia de Dios aparezca en esa carpa. No me vas a decir eso. ¿Por qué? Porque tú sabes bíblicamente que la Biblia dice en Hebreos que ahora tenemos entrada al lugar santísimo por medio de Cristo. ¿Sí o no? Y que el templo somos nosotros. Claro, el templo principal es Jesús, pero nosotros somos el templo donde el Espíritu de Dios habita, ¿sí o no? ¿Por qué no hacemos el mismo análisis bíblico si el diezmo era en el sistema levítico? Ya no hay levitas. Y tú dices, no, pero el pastor es el sumo sacerdote. ¿Qué? ¿Dónde dice que el pastor es el sumo sacerdote? En Hebreos dice que el sumo sacerdote, ¿quién es? Yeshua. Y estamos bajo el sacerdocio de quién? De Yeshua. Sí, hermana Elisa.
Hermana le decía que el sumo sacerdote es el Señor y a él debemos darle el diezmo. Correcto. Ahora vamos a ver eso. Eso es interesante, porque ahora vamos a ver eso, si es que realmente debemos dar el diezmo y cómo lo debemos dar o qué es lo que debemos hacer. Bien, entonces quiero leer esta parte que también se utiliza en las iglesias. Os alejaré al devorador. Dicen, ¿no? Y algunos hermanos dicen, no, hermano, si no diezmo, va a venir el devorador, dice, y nos destruirá el fruto de la tierra. O sea, miren el contexto, hermanos. ¿Quién es el devorador? El devorador, la palabra griega y la palabra akal. La palabra griega akal significa, y os alejaré al que come. ¿Quién es el que come? Los insectos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la tierra, hermanos. Ahora, ¿por qué iba a hacer Dios eso? Por su egoísmo. ¿Ok? Pero está hablando de qué? De aquel que lo da su diezmo para el pobre. Ahí es cuando habla, hermano, de la oruga, el saltón, el Correcto, revolto. correcto. Ahora, entonces, yo quiero que ustedes entiendan que cuando habla el devorador, en el contexto, claro, Dios está diciendo que no va a permitir que tus bienes prosperen por tu egoísmo, ¿no? Eso es cierto, pero, pero no porque no estés dando tu diezmo. Ahora vamos a ver eso. El diezmo, el diezmo era obligatorio bajo el sistema levítico, ¿ok? Y ahora no estamos bajo el sistema levítico, sino bajo el sacerdocio de Yeshua. Y ahora vamos a ver cuál es el modelo que el apóstol Pablo nos da para eso. Eh, Vamos al pacto renovado. Dice, el diezmo es para el sacerdocio levítico, correcto. Entonces ya hemos explicado todo eso. Ahora, ¿habrá modelo en el Nuevo Testamento? Vamos a ver. Por ejemplo, Hebreos. Bueno, ya hemos visto eso, pero en Hebreos capítulo 7, versículo del 1 al 2, quiero que veamos. Dice, que habla del rey Salem, ¿se acuerdan? Porque este Melquisedec, rey Salem, sacerdote del Santísimo, y aquí hemos hablado, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y los bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpretaba rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Y se acuerdan que cuando estudiamos todo ese capítulo 7, demostramos que Jesús, Yeshua, estaba por encima del sacerdocio levítico, porque aún miren lo que dice. Considerad pues cuán grande era este, o sea, Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín, ¿no? ¿Y qué cosa quiere decir eso? Que si leemos dice de que Abraham estaba en pañales todavía, ¿no? Y aún así, honró a quien, a Melquisedec. Lo que le estaba diciendo a los hebreos era, ustedes que idolatran a Abraham, ¿no? Si idolatran a Abraham, tienen que idolatrar al maestro de Abraham, porque Abraham le dio, ¿qué cosa? Le dio el diezmo a Melquisedec. O sea, Melquisedec es superior a Abraham. Muy bien, ahora, veamos lo que en Génesis 14 se repite, lo que entregó a Abraham fue voluntario, hermanos. Era un botín de guerra, ¿ok? No era un diezmo, era un botín de guerra, ¿ok? Aquí hay que entender eso también. Abraham tenía riquezas, o sea que él no le estaba entregando el diezmo a Melquisedec para ser rico. Es otra de las cosas que nosotros también estamos mal enseñados, ¿ok? Eh, Entregamos los diezmos, claro, es cierto, Dios nos bendice, no estamos diciendo que no. Recuerden que el año pasado les enseñé que P entonces Q no es igual a Q entonces P, no es igual al revés. Si tú eres bendecido, ¿ok? O sea, si tú eres bendecido, ¿será porque diezmas? Y si diezmas serás bendecido, sí. Si diezmas serás bendecido por Dios. Pero no porque eres bendecido, porque necesariamente estás diezmando. ¿Me dejo entender? Porque en Deuteronomio 28 dice que Dios, el que sea bendecido será aquel que camina en los mandamientos de Jehová. Claro, si los Que mandamientos de Jehová, obedece, que guarda sus preceptos, sus correcto. mandamientos. Para el sacerdocio levítico, esto era un mandamiento. Ahora vamos a ver, si ya no hay sacerdocio levítico, no hay sacerdote, porque ahora tenemos a Yeshua, y a quien tenemos que llevarle el diezmo es a Yeshua, y ahora vamos a ver lo que eso significa.
Ahora, primero Melquisedec representa a Yeshua, ya sabemos. Yeshua era de Judá, o sea que ni siquiera pertenecía al sacerdocio levítico, ya lo hemos visto eso en Hebreos, porque los de Levítico eran de Leví, él era de Judá, ¿no? Y ahora vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, en Proverbios 31, miren lo que dice, Proverbios 31:9, ¿ok? En hebreo significa Petat, Pijaf, Sefat, Sedek, Beriganit, Bet Gion, lo que significa abre tu boca y da sentencia justa y defiende al pobre y al necesitado. Miren, la palabra justa y justicia siempre está relacionado a caminar en los preceptos de Jehová, pero también a defender al pobre y al necesitado. Siempre. ¿Ok? Vayamos a Jeremías. O sea que hasta ahorita estamos demostrando que en ningún momento en el Antiguo Testamento, el diezmo está enfatizado en los gastos del templo, ni centralizado en el sacerdote, ¿eh? Porque el sacerdote recibe menos que el levita inclusive. Ojo, en ninguna parte Dios está diciendo todo lo que dan, denlo para los gastos del templo y todo lo que dan, no está diciendo eso. O sea, había cosas, ahora vamos a ver, y todo era producto agrícola o ganado. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento. Jeremías 22:3 dice lo siguiente. 22:3, ¿ok? Ok, aquí en el hebreo dice Guiamat Adonai Asubispat Su Sedaká, que significa así dice Jehová o Yahweh, hacer lo recto y lo justo y librad al despojado de la mano del opresor. No maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Miren, otra vez, la rectitud y la justicia, Dios la relaciona con proteger al pobre. Entonces, ¿cuál es el objeto del diezmo, hermanos? El pobre, el necesitado. Entonces, si yo como pastor, en el presente, vamos a suponer, si tú eres, porque hay gente que enseña la palabra y tiene su trabajo, pero si tú te has dedicado a la obra y Dios te ha llamado a ser pastor, ¿no? Y estás dentro de la iglesia y eres pastor, tienes que vivir por fe. ¿Por qué? Porque si Dios te ha llamado, en Mateo 28 dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, Dios ha prometido, Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo. Si es que eres un pastor que te dedicas a tiempo completo y vives de la ofrenda, debes tener fe de que Dios te va a dar lo necesario. Pero si tú entras en ambición, y para colmo, no solamente entras en ambición, sino que obligas a la grey a decir, hermano, no está diezmando, ¿eh? Dios no lo va a bendecir. No hay ningún texto bíblico que diga que Dios no te va a bendecir por el día del día. Primero, porque ya no estás en el sacerdocio levítico. Segundo, porque ya no hay sumo sacerdote ni templo. El templo es Yeshua y Él es el sumo sacerdote. Así que si tú vas a usar tipos teológicos del Antiguo Testamento que ya no están vigentes, ojo, no estoy diciendo que la ley no está vigente. La ley sí está vigente. Lo que no está vigente es el sacerdocio levítico. Y está demostrado en Hebreos. El sacerdocio levítico se terminó. Entonces, si yo utilizo el sacerdocio levítico para justificar que todos ustedes tienen que diezmar, porque si no, no van a ser bendecidos, yo estoy en maldición. Primero, porque estoy ambicioso, porque ustedes den un montón, porque tengo que pagar grandes locales, grandes luces, y Dios no me ha mandado en ninguna parte del Nuevo Testamento a buscar grandes locales, ni grandes luces, ni grandes carros, ni grandes cosas. Hermanos, hay gente en el Internet que graba desde su casa y tiene cientos de miles de personas que escuchan la palabra. Y no estoy diciendo con eso que no está bien que nos congreguemos. La Biblia manda a congregarse, pero no necesitamos buscar el lujo para congregarnos porque Dios no nos ha mandado a eso.
El problema es que cuando nos metemos en cosas como esas, es como cuando nosotros nos endeudamos, ¿no? Y en vez de comprarme vamos a suponer, eh, me compro un Toyota ahora y después me compro un BMW y mañana digo, voy a comprar un Alfa y Romeo, que el mantenimiento cuesta $1.000 o $1.500 en vez de pagar 500, cuando sé que eso me va colgando el cuello. Ahora, si lo tienes, también sería como injusto, ¿no te parece? Porque, por ejemplo, hay gente que quiere tener mansiones. Primero que, a menos que vayas a hacer eventos, pero si vas a tener una mansión, ni siquiera puedes estar en toda la mansión, porque no puedes estar en todos lugares al mismo tiempo. Es imposible. Es ambición. ¿Me dejo entender? Entonces, el pecado, o sea, si yo como pastor hago eso, yo estoy en falta, porque la Biblia me manda a ver por el pobre. En vez de yo estar haciendo todas esas cosas, si yo realmente tengo amor por compartir la palabra, ¿no creen ustedes que va a haber gente que realmente llega a los pies de Yeshua cuando vea que yo, como pastor, digo a la iglesia, hermanos, ayudémoslo? ¿Saben lo que decía Pablo? Y lo vamos a leer ahora. Él decía, yo no le pido a ustedes jamás dinero, aunque pudiera hacerlo. No se lo pido para no ser piedra de tropiezo para el Evangelio de Jesús. Imagínense, ustedes saben cuántas veces somos piedra de tropiezo al mundo y el mundo se burla diciendo, esos rateros. No estoy diciendo que todos, ojo, la gran mayoría de iglesias pentecostales o cristianas roban. No solamente roban, son ambiciosos. Y no solo son ambiciosos, sino que hacen mal uso de la hermenéutica bíblica para manipular a la iglesia y hacerle creer que tienen que dar un diezmo que ya no existe, porque ya no estamos bajo el sacerdocio levítico. Ahora debemos dar terumá. Yo se lo voy a explicar porque está en el original. Terumá. Y la terumá es una ofrenda que sale de tu corazón y que la Biblia te enseña que si tu maestro te enseña la escritura en la iglesia y tu pastor lo hace, tú sí estás obligado. No es que él no te puede decir, pero tú sí, por lo que has aprendido el Señor, si realmente ves que tu pastor te enseña, debes ofrendarle, porque es una persona que se está dedicando al servicio del Señor. Pero eso es ofrenda, un terumá. O sea, de nuestro lado es algo que nosotros tenemos que hacer, porque el Señor nos ha enseñado ese principio. Pero del lado del pastor, él no puede pararse y decir, no estás diezmando, te vas a ir al infierno. No estás diezmando, Dios no te va a bendecir. No, porque eso no es bíblico. ¿Okay? Ahora, luego dice algo interesante aquí, hermanos, es que recuerden que vivimos bajo el sacerdocio de Yeshua. Recuerden que el propósito del diezmo bíblico, la enseñanza de la Biblia es que siempre fue para buscar equidad, igualdad, y el objeto del diezmo era el pobre. ¿Ok? Las fiestas y el pobre, o sea, el pobre y las fiestas de Jehová. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, en la iglesia vamos a hacer un evento para adorar al Señor, utilicemos esto. Por ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me ha afectado, y siempre se lo he dicho al Señor, no, pero obviamente nunca nunca he criticado ni he dicho eso así, de esa forma rebelde, ¿no? Ya yo se lo he dejado al Señor. Es que siempre he visto que los pastores invierten dinero en eventos, conciertos, que va a venir el pastor gringo de Estados Unidos, el pastor de Alemania, y cuando viene un pastor prieto, chiquitito, nadie le da bola, ¿no? Porque no es gringo, ¿no? Y aparte de eso, también lo que siempre me chocaba es que se gasta tanto dinero en eso y todos los que enseñamos la palabra de Dios tenemos que sacar nuestro bolsillo. Todos los que enseñamos en la palabra de Dios tenemos que ir a las cajitas de los ministerios a buscar a ver qué hay. A ver, ¿habrá un papelógrafo? ¿Habrá un papel lustre? ¿Habrá una figurita? ¿No? Pero ellos compran los mejores teclados, las mejores proyecciones, las mejores sillas.
Y la palabra de Dios que se enseña, desplazada. Cuando es la enseñanza, la savia del templo o de la iglesia. Es la esencia. Y lo más triste y lo que más me duele a mí es que son pastores que se dedican al tiempo completo, les pagan por predicar. Y cuando predican tonterías. No enseñan la Biblia. Se paran y dicen, hermanos, se vienen grandes cosas en el Señor este año. ¿Dónde dice eso, hermano? La Biblia dice que se vienen peores cosas. ¿Te das cuenta que el positivismo y la psicología ha influenciado la iglesia? La Biblia dice otra cosa, hermanos, que se acercan los últimos tiempos y que los tiempos difíciles se acercan. En ninguna parte dice que vienen tiempos buenos. Eso es estar desconectado de la Biblia. En vez de estar diciendo, hermanos, oren, ayunen, porque se vienen tiempos difíciles. Se vienen los tiempos de tribulación para la iglesia y si no estás preparado, vas a sufrir. Te estoy metiendo en la cabeza, no, hermano, vas a ser el líder del siglo XXI. Levántate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está conmigo, yo soy victorioso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Psicología humana. Les pagan por predicar. Ay, Dios mío, yo quisiera que me paguen por predicar. Ni un centavo me recibe por predicar. Y no quiero centavos tampoco, porque trabajo y gracias a Dios tengo una compañía, pero y estoy creciendo y Dios me va a ayudar, Dios va a ser fiel. Pero a lo que voy es que si te pagan por predicar, no deberías estar predicando. No, que tengo que ir a hacer consejería, que tengo que ir a hacer esto. ¿Dónde está el modelo bíblico? ¿Qué hicieron los apóstoles? Dijeron, nosotros tenemos que ocuparnos de la predicación de la palabra. Levantaron diáconos y confiaron que los diáconos hagan esa labor. ¿Cuál era la labor de ellos? Enseñar y predicar. No, que tú no sabes cuántas reuniones tengo en la semana, tengo que dar consejería a 1000 personas, no me queda tiempo para predicar. ¿O sí? ¿Qué enseñaron los apóstoles? ¿Qué le dijo el suegro de Yetro a Moisés? No te cargues, levanta hombres. ¿Ese no es el modelo bíblico? Entonces, si te pagan por predicar, hazlo bien. Es el colmo, ¿no? Estás sentado en tu casa, te están pagando por cada segundo que estás abriendo la Biblia. Y así te paras al púlpito a enseñar cosas sin sentido. Lo que más me molesta y me saca celos es que son personas que han ido al seminario. Van al seminario a estudiar teología y se paran en un púlpito a enseñar tonterías. Cuando deberían abrir la Biblia y decir, hermanos, yo fui al seminario, estudié griego y hebreo. Les voy a enseñar a entender la Biblia como fue escrita. Habla sus Biblias. No hay que darle a la iglesia lo que ellos quieren. Se van a aburrir, hermano, y se van a ir, que se vayan, pues. Si se van, quiere decir que no están conectados con Yeshua. No, hermano, pobrecito, ya no van a diezmar. Ah, eso te preocupa. ¿Se han dado cuenta? El diezmo gira en base a eso, hermanos. Y eso está mal. Hay muchos pastores en el mundo que roban y utilizan la doctrina de forma errada. Muy bien, ahora vamos ya a ver algunos versículos para poder terminar esta parte y es la siguiente. Si nosotros entendemos que a quien debemos ofrendar o debemos diezmar es al Yeshua, que es nuestro sumo sacerdote, y es el templo principal, ¿ok? ¿Cómo debemos dar nuestras ofrendas al Mesías? Vamos a Mateo y vamos al modelo bíblico ahora, ¿ok? Vamos a Mateo capítulo 25, 30 al 37. Venga, ok. Dice, 25, 30, 37, 25.
no, esa es otra cosa, pero este es de lo que voy a hablar después para darles el texto para la siguiente semana. Santiago 1:27, perdón. Santiago 1, aquí está. Muy bien. Dice 1:27, miren lo que dice. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Pregunta, ¿tú lo ves a James, en este caso Santiago, que es el hermano de Yeshua? ¿Lo ves tú desconectado de la Torá? ¿O está dando el mismo mensaje? Es el mismo. Preocúpate del pobre, los huérfanos, las viudas. Es el mismo. Muy bien. Santiago 2, 5 al 8. Miren, ¿no? Dice, oíd, hermanos amados, ¿no escogió Dios a los pobres y aún el mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Mírenme, ¿no os oprimen los ricos y ellos mismos os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos mismos los que blasfeman el preciso nombre que fue involucrado sobre vosotros? Dice, si en verdad cumplís la regia ley, miren, según la escritura, ¿qué cosa es ley? Aquí sale Torah, instrucción. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacéis bien. Pero si tenéis excepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado. Y sois convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos. Entonces, lo que quiero que entiendas es que el mensaje de Santiago, el hermano de Jesús, no está desconectado del mensaje del Antiguo Testamento. No porque estemos en el nuevo pacto significa que el principio de velar por los pobres se acabó. Mateo 19. Mateo 19, del 16 al 23. Bien lo que dice. Y aquí, acercándonos uno, le dijo, maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? Entonces él le dijo, ¿por qué me preguntáis acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si queréis, miren, pero si queréis entrar en la vida, guardad los mandamientos. Le dice, ¿cuáles? Lo de no matarás, no adulterarás, todo eso ya lo cumplí. Le dice el joven, todas estas cosas ya las hice, ¿qué me hace falta? Si quieres ser perfecto, o sea, maduro, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en los cielos. Dice que el rico se fue porque no podía hacerlo. Entonces, con eso Jesús demostró que realmente el rico no había cumplido los mandamientos porque no los había entendido. Si realmente él hubiese entendido los 10 mandamientos y supiera que debe velar por su prójimo, él no tendría ningún problema en vender sus bienes y compartirlos. Por eso dijo, es más difícil que entre, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que obviamente, para hacer un paréntesis, no se refiere a la aguja de coser, sino era en los Una arcos, puerta chiquita. correcto, las puertas chiquitas. Muy bien, ahora, luego vamos a ver el versículo más usado, que siempre nos dice en 2 Corintios, capítulo 9, del 6 al 9. Miren lo que dice. Esto es lo que siempre nos dicen también, ¿no? El que siembra escasamente, cosechará también escasamente. Y el que siembra abundantemente, cosechará también abundantemente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza por obligación, porque Dios ha mandado al alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo todo tiempo, siempre todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Como escrito está, repartió, ¿qué dice? Dio a los pobres. El contexto de la hermenéutica, ¿cuál es? Dio a los pobres. Y otra Pobre. vez, lo que siempre está al lado de la pobreza, ¿qué es? Justicia. 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 El que provee semilla, el que siembra, también proveerá para alimento. El contexto de este versículo, hermanos, son los pobres y otra vez vuelve a ser alimento. No dice monedas. O sea que cuando nos sacan ese versículo, está fuera de contexto. Porque el versículo está hablando de los pobres, no del templo. Que ya no hay templo. ¿No? Bien, vayamos ahora a Romanos. Miren, y con esto estamos terminando, estamos demostrando algo interesante que creo que va a quedar en nuestros corazones, nos va
ayudar a entender. Romanos 15, miren, 15 del 25 al 26, miren lo que dice. Pero ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya decidieron proveer alguna contribución. ¿Para quién? Para los pobres de los santos. pobres. Jerusalén. Pues le pareció bien y están en deuda con ellos. Otra vez, Pablo, les pregunto, ¿Pablo está desconectado del propósito del diezmo en el Antiguo Testamento? No, no, hermano, pues estamos en la gracia. ¿Y qué tiene que ver eso con los principios de la Torá? Pablo está enseñando que debe seguir preocupado en los pobres. ¿Hemos leído hasta ahorita algún texto que diga, ve y lleva el dinero al pastor? No, te voy a mostrar eso. ¿Lo debemos hacer como una terumá? Sí, porque ya les he dicho que de nosotros depende bendecir, pero no es una obligación, no es un modelo. Ahora vamos a ver. Dice, Apocalipsis 14:12, no. Quiero ver la parte de 2 Corintios 9, el 6 al 9. Ok, acá está. Veamos. 2 Corintios 9, ya lo leímos, 9, el 6 al 9. Hay una parte aquí que quiero ver. Ok, miren. La pregunta es que Pablo está diciendo que hay unos santos. Y que la pregunta es, ¿quiénes son esos santos? ¿No? Ya hemos leído en Romanos y en 1 Corintios 16 los dos dicen que dice. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, otra vez en Corintios dice lo mismo. Haced también vosotros tal como lo ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte ahorrado de lo que haya prosperado, para que cuando vaya no se hagan entonces colectas. Dígame, ¿en qué parte dice aquí que estás colectando el dinero el primer día de la semana para la iglesia? Dice, para los santos. O sea que el apóstol, siendo apóstol, el que dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, está enseñando que debes preocuparte por los pobres. Y siguiente, ¿cómo se sustenta entonces el ministerio del primer siglo? ¿Cómo debería sustentarse la iglesia? Vamos a Hechos, y ahí está lo que el hermano nos dijo, 41, 43. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados constantemente en la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Y sobrevenía temor a toda alma y muchos prodigios y señales milagrosas. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Y perseverando unánimes de cada uno en el templo, partiendo el pan de cada casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. ¿Quién nos enseña en la Biblia? No nos está enseñando en el Nuevo Testamento que el diezmo es una obligación porque ya no hay sacerdocio levítico, pero sí nos enseña de que debemos compartir todo lo que tenemos, incluyendo con el que nos enseña la Escritura. El problema es que, miren, yo voy a ser sincero en algo, ¿no? Y es una de las cosas que a mí a veces me produce celo, y como a veces soy colérico como el apóstol Pablo también, a veces digo, ay, qué cólera me es, pero a veces tengo que entregarlo al Señor, ¿no? Y es que una de las cosas que me molesta es cuando hay pastores que han hecho un imperio o creen, a veces no se puede ni tocar al pastor, ¿no? No, aléjense, el pastor está pasando, ábransela, pasa el pastor. ¿What? El pastor debería pasar de una forma diferente, pero a veces hay pastores que pasan así, parecen las estrellas de Hollywood. Abran el camino, el pastor está pasando. Y eso no debería ser así. A veces el pastor desde arriba cree que él tiene el poder sobre la iglesia y él decide, no es así. Él debe ser un siervo, debe servir. Él no ha sido llamado a manejar el dinero, no ha sido llamado a, a apuntar con el dedo a la gente, tú haces esto, ya, a no hacer tal cosa. No, él es un siervo, él es el que debería dar más bien el ejemplo. Ahora, lo que tenemos que ver aquí, hermanos, es que vemos en Hechos 4, miren, Hechos 4, 32, dice,
Un solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron, y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. En el Antiguo Testamento, el que más tenía compartía con el que tenía menos. Ahora, miren, y esto es importante. Primera de Timoteo 6:10, miren. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descayeron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Veamos Gálatas, que es lo que quiero leer con ustedes. Gálatas 6:6, miren, ¿no? Y el que es enseñado en la palabra, comparta todas las cosas buenas con el que le enseña. Quiere decir que si tú ves que tu pastor es bueno, saca su tiempo, te está enseñando, no debes contribuir con él. Más si se dedica a la obra, 100%. Si tú ves que no tiene, que vive dáselo. Ahora, por ejemplo, ¿no? Hay muchos pastores aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica también, ¿no? Que utilizan los diezmos para viajar por todos lados, ¿no? Una cosa es ir a hacer misiones, es diferente. Misiones, cuando un apóstol se iba a hacer misiones, ¿ok? Era porque se iba a un pueblo a ensuciarse de polvo, a caminar de un lugar a otro. Los misioneros que eran de Europa les daban patas de pollo que ellos no estaban acostumbrados a comer, ¿no? Sopas así, oh, ellos pasaban penurias, ¿no? Pero ahora un pastor va bien internado, un montón de dinero, se va a Europa a una conferencia que dura 3 días, se va de misiones. ¿Qué misiones, hermano? Se va a ir a sentarse en una conferencia a escuchar la palabra. No hay ninguna misión ahí. No está sufriendo, está contento. Entonces, a veces esas cosas, ese dinero podría usarse para los pobres. ¿Qué necesidad hay de hacer eso? Entonces, hay que tener sabiduría, hermanos, sobre todo si es que eres un pastor, para poder usar el dinero que llega a tus manos. Ahora, bien, otra de las cosas es que quiero leer esto. Primera de Timoteo 5:17. Miren qué nos dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 5:17-18. Miren. Los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza. Miren, Pablo tenía por estima, por doble honra, a los que enseñan la palabra. Pero en nuestras iglesias, los que enseñan la palabra son los que están escondidos atrás, a los que ni bola se les da, ni se les apoya. Desde que yo tengo uso de razón en el cristianismo, nunca he visto que se le dé una ofrenda a un maestro. Eh, como tenemos esa baja autoestima a veces los latinos, cuando llegan, no todos, la gran mayoría, cuando llega un predicador del extranjero, oh, parecemos los incas cuando vinieron los españoles y pensaban que eran dioses. Así eran los incas. Ahí vienen los dioses blancos, decían. Así pensamos nosotros, actuamos de la misma forma, hermanos. Igual actuamos con el pastor y despreciamos al maestro. Pensamos que el pastor es y el maestro, que es el que da todo el conocimiento bíblico, del que la iglesia debería depender del conocimiento para ser una iglesia sólida. Ni un quinto al maestro. Y el apóstol Pablo está diciendo, los ancianos que guíen apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza. Muy bien, digno es el obrero de su salario. Y el contexto, ¿quién es? El que trabaja arduamente en la palabra y la enseñanza. O sea que, obviamente, vuelvo a repetir, no digo en todas las iglesias, pero en la gran mayoría de iglesias, o sea, todavía le estamos pagando salario a un pastor que ni siquiera enseña la palabra, que se para en el púlpito a decir cualquier cosa. Muy bien, entonces vamos a lo siguiente. Efesios 4. Ustedes saben que en Estados Unidos
no es como en Perú, ¿no? En Estados Unidos a los pastores se los contrata. Es más duro todavía, ¿eh? En Latinoamérica son elegidos por dedocracia o por supuestamente teocracia, ¿no? Dios lo eligió, levantó la obra. Estados Unidos, ¿no? Aquí se los contrata. Y si el pastor no sirve, chao, es más duro todavía, porque no está haciendo su trabajo. ¿Entienden lo que trato de decir? Es duro, es más frío. Son más fríos aquí. Bien, ahora vayamos a Efesios capítulo 4, del 11 al 12. Y él mismo dio a unos apóstoles, profetas, evangelistas y otros pastores y maestros a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Obviamente, ya no hay somos sacerdotes, pero han sido puestos estos ministerios para la edificación del cuerpo del Mesías. Y ahí están todos los que sirven. Ahora, muy bien. La pregunta es, hermanos, eh, ¿cómo es que el apóstol Pablo, vamos aquí, lo voy a buscar aquí. Eh, Miren, eh, aquí está. Dice, ahora voy a Jerusalén para ayudar al pueblo de Dios. Allí, porque las iglesias de Macedonia y de Acaya decidieron hacer una colecta. Quieren ayudar al pueblo de Dios que es pobre y vive en Jerusalén. Querían hacerlo y de hecho es su obligación porque ellos no son judíos, pero ahora están compartiendo las bendiciones espirituales de los judíos. Miren, acá hay una nueva, y ellos están aprendiendo Torah de los judíos. A cambio, deben compartir con ellos los bienes materiales que tienen. Cuando termine este trabajo y confirme que la colecta se distribuyó entre los que la necesitan, saldré a España. De camino a España, pasaré a visitarlos a ustedes. Yo sé que cuando los visite, podré llevarle todas las bendiciones. ¿Ok? Ahora, la siguiente clase voy a tocar, me voy a concentrar exclusivamente, hasta ahora les he mostrado una parte porque sé que el tiempo también apremia. La siguiente parte de clase voy a enfatizar todos los versículos donde se ve cómo Pablo vivía del Evangelio. Y quiero terminar con esto, hermanos. A veces nosotros, voy a tocar eso también en su momento, pero cuando analizamos el concilio de Jerusalén, de Hechos capítulo 15, pensamos que los gentiles no tenían que aprender Torah, o sea, el Antiguo Testamento. Y eso es mentira, porque si leemos bien el pasaje, los apóstoles dijeron, lo único que le vamos a pedir a ustedes por ahora son cuatro cosas. No comáis nada con sangre, nada ahogado, aléjense de la fornicación y de la idolatría. ¿Por qué? Porque eran los cuatro pecados más fuertes que tenían los gentiles. Y luego hay un texto que dice ahí, lo que es la Torah y Moisés lo aprenderán en la sinagoga todos los Shabbats. Ahí lo dicen en hebreo, en Hechos. Vuelvo a leer. Entonces, ¿qué sabían los apóstoles? Que todo lo que era el Antiguo Testamento y los principios de vida lo iban a aprender ellos en las sinagogas, porque era en las sinagogas donde se enseñaba la ley, que no ha dejado de existir. Entonces, lo que les estaban pidiendo era que dejaran los cuatro pecados más fuertes que los gentiles tenían: fornicación, idolatría, comer ahogado y comer con sangre.
Y lo demás, dice el texto, lo aprenderán en las sinagogas donde se enseña a Moisés. Entonces, quiero que entendamos, hermanos, que lo que yo quiero ahora, en este tiempo, vuelvo a recalcar, enseñar, es que si queremos comprender el Nuevo Testamento, debemos ir al Antiguo, porque en el Antiguo está el principio, y nos vamos a dar cuenta, cuando leamos el Nuevo, que ha sido abolido del Antiguo y que no, ¿ok? Y no porque deje de existir, sino porque ha sido reemplazado por lo que Yeshua ha hecho. Entonces, pero los principios de la ley no han cambiado. Ven que el objetivo siempre sigue siendo el pobre. Y la semana que viene vamos a ver que el apóstol Pablo se negaba a recibir, o se negaba a recibir dinero. Él nunca recibió, él dijo, aún yo he trabajado con mis manos y nunca les he pedido dinero ni les he obligado a darme dinero. Dice, aunque podría hacerlo por mi autoridad, pero yo he trabajado con mis manos, dice él, para no ser piedra de tropiezo al evangelio de Cristo. Si el apóstol Pablo, el apóstol de apóstolos, por decirlo así, el que se atrevió a decir, imítame a mí, se le imitarás a Cristo, trabajaba con sus manos y se ganaba el dinero como el sudor de su frente. Y ahí el texto que dice que trabajaban día y noche, Tiendas. haciendo tiendas. Y no, y les decía, hermanos, yo no les voy a pedir nada. Si ustedes me quieren dar, bienvenido sea. Pero cuando dice que ustedes me quieren dar, hablaba de una terumá. Nunca exigió un diezmo. Porque Pablo jamás podía exigir un diezmo, porque él conocía cómo se distribuían los diezmos, sabía el objeto del diezmo, así que él nunca hubiese podido contradecir la ley. Era una terumá. Entonces, hermanos, eso es importante. Bien, termino con esto. Y quiero dejárselos como para que ustedes reflexionen y piensen, ¿sí? Denme solamente, permítanme un ratito, denme un chance para decirles, ¿sí? Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Ok, bien, miren, miren lo que dice aquí en Mateo 24:31. Eh, Jesús, cuando habla del rapto, ¿ok? En uno de los videos que vamos a hacer, vamos a hablar si el rapto es rapto o es arrebatamiento, ¿ok? En el texto, la palabra rapto no es la palabra correcta, ¿ok? Rapto significa rapto, raptar a alguien sin que sepa. Por eso es que la palabra rapto está vinculada a que va a ser un momento sorpresa, secreto. Por eso se le dice rapto secreto, pero como es secreto es porque un rapto es secreto, ¿no? Nadie sabe que te llevaron. Pero la Biblia no enseña eso. La palabra correcta es la palabra arrebatamiento, ¿ok? Y la palabra arrebatamiento significa atraer, ¿ok? Y atraer hacia mí mismo. O sea, quiere decir congregar, ¿ok? Juntar, ¿ok? Entonces, cuando en Mateo 24 Jesús dice, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, mira, que es la trompeta que va a sonar, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Miren, ahí está. Como nosotros estudiamos siempre el Nuevo Testamento sin leer el Antiguo, decimos, aquí estamos nosotros. El Señor va a enviar su trompeta y nos va a reunir los cuatro vientos porque somos los escogidos. Y es cierto, somos del pueblo de Israel, pero estamos viendo una verdad incompleta. ¿Ok? Si nos vamos aquí abajo, miren lo que dice en Éxodo. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta.
y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. O sea, Mateo 24, Jesús otra vez está llevándote, así como el Pentecostés, te está llevando al evento cuando Dios congregaba a la iglesia con la trompeta. ¿Ok? Miren acá abajo. Deuteronomio 34. Si tus desterrados están en las confines de la tierra, de allí el Señor los Dios te recogerá y de ahí te hará volver. ¿De quién está hablando, hermanos? De las 10 tribus perdidas. ¿Ok? Isaías, miren Isaías. Sucederá también aquel día que se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el Monte Santo en Jerusalén. Habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Zacarías. Y el ángel contestó y me dijo: estos son los 4 vientos del cielo que serán después de presentación del Señor de toda la tierra. Dice, vamos a ver aquí, no sé, Mateo, aparece un ratito. Sucederá también aquel día que se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra, Dios los traerá. 1 Corintios, según Gabriel cerrar los ojos a la trompeta final, la trompeta sonará, y nosotros seremos transformados. Isaías 11:12, alzará un estandarte de las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Isaías, levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Ok, lo que trato de decir, hermanos, es que el Antiguo Testamento también habla de un arrebatamiento. O sea, nosotros hemos creado una doctrina del arrebatamiento sin leer el Antiguo Testamento. Y nos hemos dado cuenta que los mismos elementos que hemos estudiado en la hermenéutica, los mismos símbolos, aparecen, el mismo evento también es narrado en el Antiguo Testamento, pero luego cuando veamos este tema, nos vamos a dar cuenta que dice que a quien Dios va a juntar de los 4 vientos va a ser las 12 tribus. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a haber 2 raptos. ¿Se da cuenta lo que trato de decir? El rapto de la iglesia y el rapto de los 12 tribus. No puede ser eso, hermanos. Es inconcebible. ¿Qué cosa quiere decir, hermanos? Que se dice lo que les dije. Cuando uno entra en pacto con el Padre a través de Yeshua, según la Torá, te conviertes en ¿qué? En parte de Israel. Y tu padre viene a ser Abraham. Está escrito en Romanos. Y Dios te hace parte de Israel. O sea, ningún gentil, hermanos, ningún gentil se va a ir en el arrebatamiento. En Isaías no dice, y haré pacto con los gentiles, no dice eso. Dios no hace pacto con gentiles. Eso es mentira. Por eso es que cuando tú lees el Nuevo Testamento, dice, cuando eras gentil y cuando estabas entre los gentiles, ¿saben lo que la palabra gentil significa? Viene de la palabra goín. ¿Saben lo que significa goín? Hombre fuera de pacto. Cuando tú entras en pacto con el Padre a través de Yeshua, ya no eres más gentil. Por eso es que el rapto del Antiguo Testamento, el arrebatamiento, perdón, es el mismo al que se refiere Pablo. Por eso es que Pablo no da muchas explicaciones en el Nuevo Testamento. ¿Por qué creen? Porque todo el mundo conocía las escrituras de los profetas. Todo el mundo sabía que cuando Dios restaurara a Israel, iba a juntar a las 10 tribus perdidas de todo el mundo que estaban dispersas, y iba a juntar a todas. Todo el mundo sabía eso, que conocía la Torá. Nosotros no nos damos cuenta de eso porque no conocemos la Torá, pero ellos sí. Entonces, Pablo no hablaba piedras, Pablo hablaba lo que todo el mundo sabía. ¿Por qué? Entonces Dios escogió a Pablo, porque él conocía la Torá. Era el único que podía hablar con solidez y fundamento. Bien, hermanos, vamos a orar para dejarlo ahí. Vamos a orar, Señor. Bendiga este tiempo en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este tiempo hermoso que hemos tenido, Señor, en ti. Señor, te pedimos que la palabra de Dios y la Torá, que es la instrucción de Jehová, cambie nuestra forma de pensar, nuestra manera de vivir. Sabemos que el diezmo no es una obligación, porque ya no hay templo, y el templo es Yeshua, y Él es el sumo sacerdote.
no hay diezmo, así como suena diezmo más ser, no existe. Pero el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos da un modelo de cómo debemos velar por los que enseñan la palabra, y es la terumá, la ofrenda. Y aún dando ofrenda a nuestros pastores, aún la iglesia que Pablo enseñó, que no es la pared, sino es el conjunto de gente que se congrega, debe preocuparse por los pobres cada semana y debe juntar dinero para los pobres, que pobres siempre hay, Señor. Sobre todo en estos tiempos que estamos pasando necesidad, donde mucha gente no tiene dinero ni para comer, ni para pagar su casa, ni para cosas tan básicas como antes eran básicas y ahora son complicadas. Señor, por favor, ayúdanos a poder entender la importancia de la teruma. Y todos los que han dado diezmo, como la hermana Elisa, que nos contó su testimonio, lo ha hecho de corazón y tú la has considerado como una teruma porque ella lo ha hecho no como una obligación, sino lo hizo de su corazón, porque en su corazón ella entendió que como ahora ella es seguidora de Yeshua y ella debe dar su diezmo a Yeshua, su Señor, su sacerdote, ella lo ha hecho para ti. ¿Y lo ha dado para qué? Porque inclusive dijo que lo había dado para aquellos que necesitaban, personas que tenían necesidad. Y ella lo hizo cumpliendo el propósito por el cual los diezmos fueron creados. Pero sabemos que fue una terumá la que ella dio. Y esa terumá puede ser 10%, 20%, 30%, 50%, como dijo Pablo, conforme haya sido prosperado y conforme a la voluntad de tu corazón. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos y gracias porque la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y por eso este ministerio se llama Creciendo en la Verdad. Porque la verdad es Aleph, Mar, Taf. Porque la verdad fluye de principio a fin. Gracias, Señor. A ti sea la alabanza y la gloria. Bendito Adonai. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Contento de haber tenido este hermoso tiempo con ustedes. Y bueno, voy a cerrar. El Señor los guarde, los bendiga, que tengan una bonita semana. Y por favor, ahorita les voy a mandar el link del video anterior y este también lo voy a poner. Y les pido que lo repasen, lo vuelvan a escuchar y ustedes mismos en su corazón se den cuenta que todo lo que hemos leído ha sido Biblia. En ningún momento les he sacado ningún personaje de la historia, no les he hablado de ningún libro de teología sistemática, solo hemos leído Biblia. Así que esta palabra sea de bendición para nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo grande, un Mi abrazo grande. hermana, Muchas muchísimas gracias, hermano, gracias. Dios le por la bendiga. enseñanza. Gracias. Gracias por la Bendiciones a todos. enseñanza. Gracias. Gracias, Saludos a su hermano. esposa, Gracias, bendiciones. hermano. Bendiciones. Gracias, Dios hermano. bendiga. Feliz fin de Buenas semana, noches. mis hermanos. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga.